¿Qué pasa después de la muerte? Lo que no te han contado las escrituras, culturas y experiencias reales. ¿Qué pasa después de que cerramos los ojos por última vez? ¿Desaparecemos? ¿Nos vamos a otro plano? ¿Volvemos a empezar? Desde el principio de los tiempos, la humanidad ha buscado comprender el misterio de la muerte. A pesar de los siglos, las civilizaciones, la tecnología y la ciencia, seguimos sin una única respuesta. Lo que sí tenemos son muchas interpretaciones. Paradigmas. Creencias heredadas. Tradiciones que se transmiten de generación en generación y que, muchas veces, más que liberar, condicionan. Nos han hablado del cielo y del infierno. Del juicio final. Del karma. De la reencarnación. Del limbo. Del descanso eterno. Pero, ¿alguna vez te has preguntado de dónde vienen estas ideas? ¿Quién las escribió? ¿Qué fuentes se utilizaron? ¿Qué se tradujo y qué se perdió en el camino? Muchas de las escrituras consideradas sagradas han sido traducidas, reeditadas, reinterpretadas, y algunas incluso ocultadas, fragmentadas o destruidas a lo largo del tiempo. Lo que hoy se nos presenta como verdad espiritual en muchos casos no son los textos originales, sino interpretaciones humanas. ¿Sabías que en el corazón del Vaticano hay una biblioteca milenaria que guarda miles de manuscritos antiguos, a los que casi nadie tiene acceso? ¿Qué verdades hay allí? ¿Qué conocimiento se ha resguardado o censurado? Y esto no es conspiración. Es historia. Es documentación. Es el resultado de siglos donde el poder y la fe se entrelazaron para moldear lo que debíamos creer. Pero hoy no venimos a hablar desde la religión. Hoy venimos a hablar desde la sabiduría espiritual universal. Porque más allá de las doctrinas, el alma humana siempre ha tenido una certeza intuitiva. Culturas milenarias como la egipcia, la hindú, la tibetana, la maya, han descrito procesos después de la muerte con una profundidad que invita al asombro. Y no solo ellas. También la ciencia contemporánea ha registrado miles de casos de personas que han experimentado lo que se conoce como experiencias cercanas a la muerte, ECM. Personas que estuvieron clínicamente muertas y regresaron con relatos similares, túneles de luz, encuentros con seres, revisión de la vida, sensaciones de paz o incompletud. Además, exploraremos los hallazgos del psiquiatra Brian Weiss, autor del libro Muchas vidas, muchos maestros. Weiss se atrevió a ir más allá de la psicología tradicional y descubrió, junto a sus pacientes, memorias de otras vidas que explicaban traumas y bloqueos de esta vida actual. Este vídeo no es para convencerte de nada. Es para invitarte a reflexionar, a cuestionar, a recordar. Porque quizás, ya has vivido muchas veces. Y esta no sea tu primera despedida, sino otro capítulo más en el viaje del alma. Mira este vídeo completo. Tómate tu tiempo. Regrésalo si lo necesitas. Guárdalo para escucharlo más de una vez, y sobre todo, mantente con la mente abierta y el alma despierta. Porque lo que estás a punto de escuchar, puede cambiar tu percepción de la vida, y de la muerte, para siempre. Ahora comencemos con la primera sección de este vídeo, donde exploraremos los paradigmas más comunes sobre la muerte según distintas culturas y religiones. Pero antes de continuar, recuerda suscribirte a este canal. Aquí investigamos profundamente para ti, no para imponer una verdad, sino para que tú, con el alma despierta y la mente abierta, descubras con qué resuenas y construyas tu propia verdad espiritual. Porque creemos que el conocimiento libera, y que cada alma tiene derecho a recordar. ¿Qué es un paradigma? La palabra paradigma viene del griego paradigma, que significa modelo o de ejemplo. En filosofía y ciencia, un paradigma es una forma de ver y entender el mundo, una estructura mental que da sentido a lo que percibimos. Pero los paradigmas también pueden convertirse en cárceles invisibles. Cuando una creencia se repite generación tras generación, sin cuestionarse, deja de ser una visión y se convierte en una verdad incuestionable. Así, lo que nació como interpretación, se transforma en dogma. Y la muerte, uno de los grandes misterios de la existencia, no ha escapado a esta regla. A lo largo de la historia, distintas culturas han creado modelos mentales para explicar qué pasa cuando dejamos este cuerpo físico. Y aunque parezcan diferentes, todas tienen algo en común, reconocen que la muerte no es el final.
vamos a recorrer algunas de las visiones más influyentes del mundo. 1. El paradigma cristiano. En gran parte del cristianismo tradicional, especialmente el catolicismo y el protestantismo, se enseña que después de la muerte el alma enfrenta un juicio. Dependiendo de sus obras en vida, va al cielo, al infierno o al purgatorio. Esta visión está basada en pasajes como Hebreos 9 y 27, y así como está establecido que los hombres mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Este paradigma ha influido fuertemente en Occidente, vinculando moral con castigo y recompensa. Pero también ha infundido miedo a no ser suficientes, a pecar, a no cumplir. Más que una preparación espiritual, muchas veces se convierte en una expectativa de castigo o salvación. 2. La visión hindú, reencarnación y karma. En el hinduismo, la muerte no es un fin, sino un cambio de forma. El alma, Atman, pasa por múltiples vidas a través del proceso llamado samsara, determinado por el karma, la ley de causa y efecto espiritual. El objetivo final es la liberación del ciclo de renacimientos, moksha. Textos como el Bhagavad Gita hablan del alma eterna que ni nace ni muere y que solo cambia de cuerpo como quien se cambia de ropa. Aquí, la muerte se ve como una oportunidad de evolución espiritual. No hay juicio eterno, sino aprendizaje y consecuencia. 3. La visión judía. En el judaísmo tradicional, las enseñanzas sobre la vida después de la muerte son más discretas y variadas. Algunos textos hablan del Seol, un lugar de sombras donde descansan los muertos. Otros mencionan la resurrección de los muertos, Teyat Ametim, como se menciona en el libro de Daniel 12, 2. También existen ideas del Olam Haba, el mundo por venir, y del Gan Eden, paraíso, como recompensas futuras. Es una visión menos dogmática y más abierta a interpretación. 4. El budismo, conciencia y liberación del sufrimiento. En el budismo, no hay un alma permanente, pero sí una continuidad de conciencia. El Bardo Todol, libro tibetano de los muertos, describe estados intermedios por los que pasa esta conciencia después de morir. Estos estados reflejan el estado mental de la persona al morir y pueden llevar a la liberación o a una nueva reencarnación. La clave es morir con lucidez y desapego. 5. El mundo maya. Los mayas veían la muerte como un tránsito hacia Xibalbá, el inframundo. No era un castigo, sino un camino iniciático lleno de pruebas que el alma debía atravesar. Algunos, tras ese proceso, ascendían al plano celestial, en especial a la constelación de Orión. Esta cultura entendía la muerte como parte de un proceso de evolución del espíritu. 6. Egipto antiguo. El alma, dividida en Ka, Bea y Ak, era guiada por rituales hacia la sala de Maat, donde su corazón era pesado contra una pluma. Si era ligero, alcanzaba la eternidad. De lo contrario, era devorado por la criatura Amit. Esta visión muestra un juicio espiritual, pero también una profunda preparación para la muerte como parte del viaje del alma. ¿Qué nos une a todos estos paradigmas? A pesar de sus diferencias, todos coinciden en algo: la conciencia no termina con la muerte física. La vida continúa de alguna forma. Puede ser juicio, reencarnación, tránsito o liberación, pero no se habla de un final absoluto. También hay otro punto en común: el uso de símbolos, metáforas y lenguaje poético para explicar lo inexplicable. Algunas creencias, como el juicio, el cielo y el infierno, se han mantenido firmes especialmente en las culturas occidentales. Otras, como la reencarnación, resurgen con fuerza incluso en contextos modernos. La ciencia también comienza a interesarse en estas visiones, a través de estudios sobre experiencias cercanas a la muerte y conciencia expandida. ¿Y tú, cuál de estos paradigmas heredaste? ¿Te da paz, o te limita? En la siguiente sección, nos adentraremos en lo que enseñan las culturas espirituales, más allá de la religión, sobre el viaje del alma después de la muerte. Un conocimiento que estuvo silenciado, pero que ahora vuelve a emerger. Ahora que comprendemos los paradigmas más difundidos sobre la muerte según las religiones y creencias culturales, pasemos a una dimensión menos conocida, pero profundamente sabia: las enseñanzas espirituales milenarias. Aquí no hablamos de dogmas, sino de caminos de conciencia. No de castigos, sino de procesos del alma. Culturas como la egipcia, la hindú,
la tibetana o la maya no hablaban de muerte como un final, sino como una transición iniciática, un viaje del alma hacia niveles superiores de conciencia. Y eso es clave, para estas tradiciones, el alma no muere, sino que continúa su evolución. 1. El viaje del alma según el libro de los muertos tibetano. Llamado Bardo Todol, el libro de los muertos tibetano guía al alma a través de los diferentes bardos, o estados intermedios, que atraviesa después de la muerte. El alma se enfrenta a proyecciones de su propia mente, luces, deidades, demonios, símbolos de su estado de conciencia. El objetivo es alcanzar la iluminación y liberarse del ciclo de reencarnación. Si el alma no reconoce estas proyecciones, renace. Si las reconoce, despierta. Frase clave: aquello que ves fuera, es solo un reflejo de lo que aún no has sanado por dentro. 2. El juicio del alma en el antiguo Egipto. Para los egipcios, la vida después de la muerte era un proceso ceremonial. El alma debía atravesar distintos portales hasta llegar a la sala de Ma'at, donde su corazón era pesado contra una pluma. No era un juicio moralista, sino un juicio energético. El corazón, símbolo del alma, debía estar liviano, libre de odio, culpa y mentira. ¿Y si no lo estaba? Era devorado por la diosa Ammut. ¿Y si lo estaba? El alma accedía a la Aru, el campo de juncos, un paraíso armónico. Frase clave: el alma que ha amado y perdonado, no pesa al partir. 3. Los mayas y el viaje por Xibalbá. En la cosmovisión maya, el alma descendía al inframundo, llamado Xibalbá, donde atravesaba pruebas simbólicas, oscuridad, espejos, ruidos, laberintos. Cada prueba era un reflejo de las sombras internas del alma. No eran castigos, sino desafíos para la expansión espiritual. Quienes pasaban el viaje, ascendían a planos superiores. Frase clave: el inframundo no es castigo, es el vientre de una nueva conciencia. 4. El alma en la tradición védica y el Bhagavad Gita. En el Bhagavad Gita, Krishna le dice a Arjuna: así como el alma encarna en la niñez, juventud y vejez del cuerpo, así también pasa a otro cuerpo al morir. El sabio no se lamenta por ello. Según esta sabiduría, la muerte es solo un cambio de vestidura. La conciencia sigue su viaje, determinada por el karma y la evolución espiritual. El alma regresa a cuerpos humanos, animales o incluso etéricos, según su vibración. Frase clave: no eres el cuerpo que cambia, sino el ser que observa el cambio. ¿Qué une a estas culturas? Que no temen a la muerte, sino a no evolucionar. Que no se enfocan en el castigo, sino en el aprendizaje. Que entienden que la muerte no es un final, sino una iniciación espiritual. Y es aquí donde muchas personas comienzan a despertar. Porque este conocimiento no se enseña en las escuelas. Y sin embargo, cuando lo escuchas, algo dentro de ti lo recuerda. En la próxima sección, te mostraré lo que han descubierto algunos científicos, médicos y psiquiatras que se atrevieron a investigar lo que ocurre más allá de la muerte clínica. Casos reales. Testimonios. Y patrones que se repiten. Pero antes de seguir, respira profundo. Y si esto resuena contigo, escribe en los comentarios: mi alma recuerda. Experiencias cercanas a la muerte y casos reales. Ahora entramos en una de las secciones más impactantes y documentadas sobre lo que sucede después de la muerte, las experiencias cercanas a la muerte, también conocidas como ECM o NDE por sus siglas en inglés. Antes de comenzar, si has llegado hasta aquí, te felicito. No todos están listos para cuestionar, para expandir, para mirar más allá de lo visible. Te invito a que te suscribas si aún no lo has hecho, porque en este canal compartimos enseñanzas que alimentan el alma y activan tu conciencia espiritual. Este es un espacio de exploración, no de imposición. Así que quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar puede cambiar tu forma de ver la vida y la muerte. ¿Cuántas experiencias cercanas a la muerte se han documentado? Según la organización IANS, Asociación Internacional para Estudios de Experiencias Cercanas a la Muerte, se han documentado más de 35.000 casos en todo el mundo, y esta cifra crece cada año. Miles de personas, tras haber sido declaradas clínicamente muertas por algunos minutos, narran lo mismo: un túnel de luz, la sensación de paz absoluta, una expansión de conciencia, encuentros con seres luminosos, una revisión de la vida, y un mensaje claro: no era su momento todavía.
Estas experiencias se han dado sin importar cultura, edad o creencias religiosas, lo que indica que no se trata de una alucinación condicionada, sino de algo más profundo. Caso 1. El Dr. Eben Alexander, neurocirujano. Uno de los casos más famosos es el del Dr. Eben Alexander, neurocirujano estadounidense y autor del libro La prueba del cielo, Proof of Heaven. Él mismo, siendo hombre de ciencia y ateo, cayó en coma debido a una meningitis bacteriana. Estuvo clínicamente muerto durante 7 días. Cuando despertó, narró una experiencia completamente espiritual, dijo haber estado en un espacio de luz pura, acompañado por una presencia femenina que no conocía, pero que le transmitía amor infinito. Sintió que toda la existencia estaba conectada por un lazo de unidad, belleza y conciencia superior. Y lo más impactante, aquella figura femenina, que lo acompañó, resultó ser su hermana biológica fallecida, a quien él nunca conoció porque fue dada en adopción antes de que él naciera. Eben afirma que esta vivencia lo transformó profundamente y que hoy, como médico, cree firmemente que la conciencia no depende del cerebro y que la muerte no es el final, sino un regreso al origen. Caso 2. María, en España, ECM en quirófano. Otro caso muy difundido es el de María, una mujer española que sufrió un paro cardíaco durante una cirugía. Estuvo sin signos vitales por casi 3 minutos. Durante ese tiempo, vio su cuerpo desde arriba, observó con claridad lo que los médicos hacían. Escuchó una conversación que los cirujanos tuvieron en voz baja, y que fue confirmada por ellos después. María relató haber sido absorbida por una luz cálida y envolvente, donde sintió una paz total. Allí vio imágenes de momentos clave de su vida, algunos que ya había olvidado. Y escuchó una voz que le dijo: aún no es tu hora, hay algo que debes terminar. Al despertar, su vida dio un giro total, dejó su empleo rutinario y comenzó a acompañar a personas en proceso de muerte como voluntaria en hospitales. ¿Qué nos dicen estas experiencias? Aunque cada experiencia es única, los patrones comunes son sorprendentes: sensación de flotar fuera del cuerpo, visión panorámica de los hechos desde arriba, túnel de luz, encuentros con seres fallecidos o de luz, sensación de amor y paz infinitos, revisión de la vida, no desde la culpa, sino desde el aprendizaje. Y finalmente, una decisión o mensaje: debes regresar. Los científicos aún no logran explicar cómo, estando sin actividad cerebral, las personas recuerdan con tal precisión lo que ocurrió en el quirófano, lo que dijeron los médicos, o lo que sucedía en otra habitación. ¿Alucinación o memoria del alma? Desde la espiritualidad, se cree que durante la ECM, el alma trasciende el cuerpo físico y entra en contacto con su verdadera esencia, la conciencia eterna. ¿Y tú? ¿Conoces algún caso cercano? ¿Alguna vez has sentido que estuviste en otro lado por un momento? Escribe en los comentarios si alguna vez tuviste una experiencia cercana o conoces a alguien que la haya vivido. Porque estamos apenas en el inicio de una verdad más grande. Y en la próxima sección, hablaremos de la reencarnación. ¿Es posible que hayamos vivido muchas vidas antes de esta? ¿Y que las heridas que hoy sentimos, vengan de otras existencias? Prepárate para lo que viene. Nos adentramos en los misterios del alma. El testimonio del Dr. Brian Weiss y los recuerdos del alma. Y ahora llegamos al final de este viaje, pero no al final del conocimiento. Porque después de explorar culturas milenarias, escrituras sagradas y experiencias cercanas a la muerte, es momento de hablar de alguien que, desde el mundo de la ciencia, vivió una transformación radical: el psiquiatra Brian Weiss. Él no era un maestro espiritual, ni un místico, ni un estudioso de religiones antiguas. Era jefe del Departamento de Psiquiatría del Mount Sinai Medical Center en Miami. Formado en la Universidad de Yale. Científico. Racional. Escéptico. Pero todo cambió cuando una de sus pacientes comenzó a recordar, bajo hipnosis, vidas pasadas que explicaban traumas que no se podían resolver desde la psicología convencional. Y lo más sorprendente fue que esta paciente comenzó a transmitir mensajes desde un plano más elevado, mensajes que hablaban del alma, de los aprendizajes, del amor, y de la vida después de la muerte. Brian Weiss documentó todo esto en su libro Muchas vidas, muchos maestros, que se convirtió en uno de los textos más leídos del mundo espiritual contemporáneo.
Y en ese libro, describe con detalle algo que muchos no esperaban encontrar en un consultorio psiquiátrico, la existencia de estados intermedios entre una vida y otra. Destellos: el alma no salta de una vida a otra, descansa, aprende, se prepara. Cuando sus pacientes, bajo regresión, revivían el momento de su muerte en vidas anteriores, no volvían directamente al útero de una nueva encarnación. Describían un plano intermedio, un espacio de luz, de silencio, de profunda paz. Un lugar donde el alma flotaba, se encontraba con seres de luz, maestros espirituales, y donde revisaba todo lo vivido. En palabras del propio Weiss, entre una vida y otra, hay un estado de conciencia elevado, donde el alma reflexiona, se sana y se prepara para continuar su evolución. Los mensajes de los sabios. Allí, el alma observa sus errores, comprende sus decisiones y reconoce las lecciones que aún faltan por aprender. Y desde esa comprensión profunda, elige junto a sus guías espirituales las nuevas experiencias que vivirá. Las relaciones que tendrá, los desafíos que enfrentará, e incluso los momentos más dolorosos. No como castigo, sino como oportunidad para crecer. Este plano, este estado intermedio, no es igual para todos. Algunas almas describen aulas de enseñanza. Otras, paisajes de luz. Algunas vuelven rápido al mundo físico. Otras esperan años, décadas. Y es que el alma no tiene prisa. Tiene un propósito. Raman, ¿qué aporta esta visión al tema de la muerte? La idea de un espacio entre vidas nos conecta con una verdad profunda, que todo tiene sentido, aunque aún no lo comprendamos. Que muchas de las situaciones que hoy vivimos fueron acordadas por nuestra alma, desde un lugar de conciencia, antes de nacer. Que no somos víctimas del azar, sino protagonistas de una historia más grande. Y que la muerte, lejos de ser un final trágico, es un pasaje a un plano de comprensión, amor y sanación.